Alejandro Chica, miembro de la red de tutores del curso Análisis de Circuitos. A continuación vamos a trabajar un ejemplo sobre un circuito resistivo básico. El circuito propuesto es el siguiente, es un circuito que se compone de 7 resistencias. Entonces, en el ejercicio nos piden que calculemos voltajes y corrientes sobre cada una de las resistencias y nos dan la siguiente información. Nos dicen que tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios y 7 resistencias configuradas en forma mixta. Lo primero que nosotros desarrollamos es el lugar más lejano a la fuente de voltaje. En este caso sería el paralelo existente entre las resistencias R6 y R7. ¿Por qué se encuentran en paralelo? Porque comparten ambos extremos. Entonces, el extremo de R6 se une con el extremo de R7 y el extremo superior de R7 se une con el extremo de R6. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, R4 y R5 no están en paralelo a este sistema de esas dos resistencias debido a que solo comparten un extremo. Si bien R5 comparte un extremo con R6 y R7, no comparte el otro extremo con esa parte del circuito. Bien, para calcular un circuito en paralelo se utiliza la siguiente expresión. Esa expresión es una sumatoria de inversos. Entonces, cuando lo ingresamos en la calculadora, debemos tener especial cuidado en agregar en la parte inferior el valor de las resistencias correctamente. Ahora vamos a hacer un ejemplo utilizando una calculadora que no tenga este tipo de presentación simbólica. Entonces, perdón, 350 y eso nos da como resultado 300 ohms. La siguiente operación que se hace entonces es reducir el circuito. Como este es un circuito paralelo, quito una resistencia completamente. En este caso voy a quitar la parte que corresponde a R7 y me va a quedar solo una resistencia y esa resistencia va a quedar con el valor del paralelo, ya en este caso 300 ohms. ¿Qué tengo a continuación? Un circuito en serie. Empiezo a reducir desde donde inicié hasta llegar a tener una sola resistencia junto a la fuente de voltaje de 12 voltios. Entonces, me quedan 3 resistencias en serie. Cuando hago sumatoria de resistencias en serie, lo hago, la suma es algebraica. Entonces, en este caso, nuestra fórmula sería R4 más R5 más R7 o más R6, como dice acá, que serían 50 más 150 más 350 más 150 más 300. Eso me da como resultado 500. Entonces hago lo mismo, solo que ahora esta resistencia y esta resistencia se me resumen en una sola. Entonces acá voy a dejar una sola resistencia. Como pueden ver acá, tengo una sola resistencia de 500 ohmios. Bien, ahora vengo y reviso y tengo 3 resistencias en paralelo. ¿Por qué esas 3 resistencias se encuentran en paralelo? Porque comparten tanto la parte superior como el extremo inferior de cada una de esas resistencias, lo comparten en su totalidad. ¿Por qué no están en paralelo a la resistencia 1? Si bien comparten la parte superior, el extremo superior, el extremo inferior no lo comparten con la resistencia R1, porque ellas comparten su extremo inferior, es con la fuente de voltaje. En este caso, vuelvo a utilizar la fórmula de sumatoria de inversos, pero esta vez lo hago con 3 resistencias. Debo tener nuevamente especial cuidado al ingresar esta fórmula. Entonces sería 250 más 1 sobre 1.5K. Ese 1.5K, tengo 2 formas de escribirlo. Puedo escribir el número 1500 o puedo escribir el número
1.5 por 10 a la 3. Recuerden que la palabra, el sufijo K significa kilo y kilo representa por 10 o está representado en notación científica por 10 a la 3. Bien, más 1 sobre 500 ohmios. Eso me da como resultado una resistencia de 150 ohmios. ¿Qué hago nuevamente? Entonces, elimino esta resistencia y solo me queda esta resistencia de acá, pero ya no va a ser de 250, sino de 150 ohmios. Y me queda una resistencia de 150 ohmios. Para calcular la resistencia total, entonces ya solo me van a quedar dos resistencias, una de 200 ohmios y una de 150 ohmios, que me da como resultado 300 ohmios. La siguiente parte del ejercicio, bueno, ese ejercicio o ese circuito se puede resumir en que su componente es su valor más reducido, sería una fuente de voltaje de 12 voltios junto con una resistencia de 350 ohmios. Ahora, la siguiente parte del ejercicio me pide que calcule el valor de las corrientes y voltajes que caen sobre cada uno de los elementos del circuito. Entonces, en este punto, ¿qué debo hacer? Es básicamente devolverme, pero haciendo ahora otros cálculos. Entonces, todos los dibujos que hicimos para reducir el circuito hasta acá me vuelven a servir para llegar al resultado que quiero o que deseo. En este caso, ¿cuál es la primera operación que hacemos? La primera operación que hacemos es calcular el valor de la corriente que circula sobre la resistencia de 350 ohmios. Para nosotros, esa va a ser la corriente total. ¿Por qué? Porque no hay más resistencias. Entonces, la corriente que circula a través de la única resistencia que hay en el circuito es el equivalente a la corriente total. ¿Cómo la calculo? Entonces utilizo la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a I por R, y despejo la corriente. Entonces me va a quedar que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, por lo tanto tengo el voltaje, que son 12 voltios, dividido 350 ohmios, y eso me da como resultado 34,28 por 10 a la menos 3. Ese por 10 a la menos 3 es representado en notación científica como mili, M minúscula. Entonces serían 34,28 miliamperios. Ya teniendo esa información, regreso al circuito anterior, o al dibujo anterior, en el que se acuerdan que esa resistencia de 350 ohmios venía de la suma de una resistencia de 200 y una resistencia de 150, pues allí ya tengo los nuevos valores que necesito. En este caso, tengo la corriente, que viene a ser la misma, porque es un circuito serie y la corriente en serie es la misma, pero voy a tener caídas de voltaje diferente. No cae el mismo voltaje sobre una resistencia de 200 ohmios que sobre una resistencia de 150. Entonces voy a revisar, cuando están en serie, voy a revisar ese valor. ¿Cómo lo calculo? Nuevamente con la ley de Ohm. Tengo que voltaje es igual a corriente por resistencia. En este caso tengo el valor de la corriente, que es 34,28 miliamperios, y hago el cálculo sobre la resistencia de 200. Entonces 34,28 mili por 200 es igual a 6,85 aproximo 86 voltios. Para calcularla sobre la resistencia de 150, entonces vengo y cambio el 200 por un 150, y eso me da como resultado 5,14 voltios. Organizo eso dentro del circuito, o esos datos nuevos dentro del circuito. Muy importante que hagan esa organización ustedes, porque eso los va a ayudar a ser un poco más ordenados.
Entonces, como pueden ver acá, pues tengo que sobre la resistencia 1 el voltaje R1 es 6,86, sobre la resistencia de 150 el voltaje es 5,14 y a través del circuito fluye una corriente de 34,28 miliamperios. Esto me va a ser muy útil en la siguiente operación. ¿Por qué? Resulta que cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces, si yo asumo que sobre esta resistencia hay un voltaje de 5,14 voltios, quiere decir que sobre esta resistencia cae exactamente el mismo voltaje y sobre esta resistencia cae también el mismo voltaje. Entonces, en estas dos resistencias lo que tendría que calcular es el valor de la corriente, en estas tres resistencias, perdón. Entonces vengo y calculo el valor de la corriente que cae o que atraviesa la resistencia 2. Corriente, ya quedamos en que es igual a voltaje sobre resistencia. 5,14 voltios dividido 250 ohmios me da como resultado 20,56 miliamperios. 20,56 miliamperios es la corriente que baja por esta rama del circuito o por esta resistencia. Luego hago lo mismo con la resistencia de 1.5K. Recuerden que también puedo escribir 1500 y me debería dar lo mismo. 3,42 miliamperios. O si escribo 1.5K debería dar exactamente lo mismo porque es el mismo valor. 3,42 miliamperios y sobre la tercera resistencia que está en paralelo, que es una resistencia de 500 ohmios, me da como resultado 10,28 miliamperios. Nuevamente, acá en la parte de abajo del circuito, en el mismo circuito, lo que hago es traer y organizar los datos. Entonces tengo que la resistencia 1 cae un voltaje de 6,86 voltios y una corriente de 3,28 miliamperios. Sobre la resistencia 2 cae un voltaje de 5,14 voltios y lo atraviesa una corriente de 20,56. Sobre la resistencia 3 cae un voltaje, ya sabemos que es el mismo, de 5,14 voltios y lo atraviesa una corriente de 3,42 miliamperios y sobre esta resistencia de 500 ohmios cae un voltaje de 5,14 voltios porque es el mismo y lo atraviesa una corriente, perdón, de 10,28 miliamperios. Hasta aquí es muy fácil comprobar si vamos bien. ¿Por qué? Si nosotros venimos y hacemos el análisis, digamos que esto fuera un río, y por acá viene el agua, y esa agua se divide en esta ramita y en esta ramita, y a su vez esta rama de agua se divide en esta y en esta, pues para mí es lógico que la suma de esta más esta más esta me dé igual a la corriente que tenía que ingresar al principio. Entonces lo vamos a hacer. Si yo sumo 20,56 miliamperios más 3,42 miliamperios más 10,28 miliamperios me debe dar como resultado un valor muy cercano a la corriente que atraviesa R1, que quedamos que era la corriente total, que es 34,26 miliamperios, en mi caso es 34,28. ¿A qué se puede deber ese error en los datos o esa pérdida de información? Básicamente a que no todos los resultados los escribí de forma exacta, sino que algunos los tuve que aproximar. Bien, luego ¿qué seguimos? Eso estábamos haciendo una pequeña comprobación. Venimos y revisamos nuestra resistencia de 500 ohmios. Y recuerden que esa resistencia de 500 ohmios fue el resultado de la suma de una de 50, una de 300 y una de 150. Pues como tengo la corriente y la corriente que circula por
esta resistencia de 500 ohmios es la misma corriente que circula por la resistencia de 50, de 300 y de 150, pues hago el cálculo de los voltajes. Entonces voltaje es igual a I por R, donde tengo que el voltaje es igual a 10,28 por 50, 10,28 por 150 y 10,28 por 300, y esto me da estos valores. Aquí hay un valor que me gustaría que revisáramos. 10,28 miliamperios continuamos entonces por 50 ohmios. Ese resultado me da 514 milivoltios. Bien, quería parar acá para que tengan ustedes muy en cuenta que el hecho de que aquí diga 514, tienen que tener muy preciso que hay una M. Esa M quiere decir mili. O sea, que si yo voy a trabajar esto en voltios, es lo mismo que escribir 0,514 voltios. ¿Listo? Es muy importante que lo tengan en cuenta porque cuando vayan a realizar sumas, si las hacen mal, pues el resultado les va a dar muy diferente. Ahora, a continuación, lo que hacemos es básicamente organizar nuevamente nuestro circuito como lo veníamos haciendo. Nuestra resistencia 4 tiene un voltaje de 514 milivoltios, nuestra resistencia R de 300 ohmios tiene un voltaje de 308 voltios y nuestra resistencia R5 de 150 tiene un voltaje de 1,54 voltios. La corriente que circula a través de esas tres resistencias es de 10,28 miliamperios. Ahora, esta resistencia de 300 ohmios fue el resultado de un paralelo que fue el primer paralelo que hicimos al iniciar este ejercicio. Ese paralelo era el que correspondía a R6 y R7 de 500 ohmios y 750. Como nosotros tenemos que el voltaje que cae sobre esta resistencia es de 3,8 voltios y nosotros ya sabemos que el voltaje en paralelo es el mismo, entonces sobre esa resistencia de 500 y sobre esa resistencia de 750 cae un voltaje de 3,8 voltios. Lo que hacemos es calcular la corriente a través de la ley de Ohm. Entonces tenemos que corriente es igual a 3,08 voltios dividido 500 ohmios, eso me da como resultado 6,16 miliamperios, y para la resistencia de 750 nos da como resultado 4,1 miliamperio. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros ya tenemos la tabla de información que nos fue solicitada y que es qué voltaje y qué corriente hay en cada uno de los elementos del circuito. En este caso, por ejemplo, si venimos y revisamos la resistencia 4, que es la de 50 ohmios, vamos a tener que hay un voltaje que cae sobre ella de 514 milivoltios o 0,5 voltios, como ustedes lo quieran ver, y una corriente de 10,28 miliamperios. Muchachos, ese es nuestro video tutorial sobre este circuito. Espero que les sea muy útil. Vamos a hacer un video adicional en el que vamos a comprobar estos mismos datos en simulación para que los tengan muy presentes. Bueno, cordial saludo y hasta luego.